El mundo de JavaScript es un entorno rico y con docenas de herramientas, bibliotecas y frameworks, pero muchas veces cuando nos adentramos en ese mar de opciones nos encontramos con mucha confusión y se torna en una espada de doble filo. Por esta razón, en este video estaremos analizando los 3 frameworks más poderosos y populares de JavaScript para ayudarte a tomar una buena decisión y digamos que aclarar un poco el panorama de dichos frameworks a la hora de elegir uno de ellos. Explicaremos qué conocimientos previos necesitas, veremos pros y contras de estos 3 pilares de JavaScript y sin más preámbulo, empecemos, pero antes, que suene la música. Primero vamos a empezar diciendo o haciéndonos la pregunta de ¿qué es un framework? Bueno, un framework digamos que es un marco de trabajo que provee a los desarrolladores herramientas probadas y testeadas para la creación de aplicaciones web interactivas y escalables. A cambio de una librería, digamos que son trozos de códigos hechos ya por terceros, que esto facilita mucho la programación y hace que nuestro programa sea más sencillo de hacer y luego de entender. Entonces, viene, digamos que las diferencias. ¿Dónde se diferencian? Bueno, un framework, digamos que te limita mucho la flexibilidad, pero a cambio te da una estabilidad y herramientas que necesitas con un entorno ya de trabajo, digamos, preparado. En cambio, una librería, esta te da mucha libertad porque puedes usar todas las librerías que quieras, pero a cambio tienes que asegurar que tengan compatibilidad entre ellas y crear tu propio entorno. Entonces, entre estas librerías nosotros utilizamos jQuery, si lo recuerdas. jQuery fue el salvador de la web cuando JavaScript tenía un montón de, no digamos defectos, sino que le causaba un poquito de problema realizar algunos trabajos, por ejemplo, manipular el DOM. Era muy difícil, se tenía que utilizar bastantes líneas de código para lograr cositas muy sencillas, en las cuales jQuery, por medio de todos esos ya trozos de códigos creados por otros terceros, nos facilitaban, digamos que esa funcionalidad. Entonces, ¿qué conocimientos previos necesitaríamos para entrar en un framework de JavaScript? Lo primero que te voy a decir es que primero hay que conocer las bases de la web, que son HTML, CSS y JavaScript. Entonces, entrando en JavaScript, los conocimientos previos que debes de tener primero es el manejo del DOM. ¿Por qué? Porque en determinado momento vas a tener que, por ejemplo, pedir una información a una API y vas a tener que pintarla en el DOM. Vas a tener que acceder a cierto elemento, vas a tener que eliminar cierto elemento, específicamente si haces un CRUD, por ejemplo. Entonces es importante que aprendas a dominar el DOM. Aquí tenemos también lo de ECMAScript 6 y es porque desde ECMAScript 6 se incorporaron un montón de features en el lenguaje que serían muy importantes que lo tengas bien presente. El scope es muy importante para que tú entiendas cuál es el alcance de tus variables, etcétera, y un montón de cosas que te vas a encontrar en el camino. Los around functions también es algo que deberías entenderlo porque ya es un estándar y muchas personas lo utilizan, y así cuando veas ese código no veas algo como, digamos, un lenguaje alienígena. El destructuring es súper importante porque vas a extraer información y vas a guardar en variables, así que es una manera muy buena para continuar con tu aprendizaje de JavaScript. Entonces, entrando ya a las promesas como async await, que es ya la parte donde JavaScript trabaja con esta parte asíncrona, que es súper importante en todo este lenguaje y en todos estos frameworks. Los callbacks, que no son nada más y nada menos que funciones que reciben como parámetro otra función y esta la ejecuta para devolverte un dato en concreto. Entonces, entrando al High Order Functions es otra parte importante de entender antes de empezar con un framework. ¿Por qué? Porque vas a tener que utilizarlo bastante, lo que es el filter, for each, map, reduce. Siempre causa un poquito de confusión, pero es sumamente importante que lo conozcas y por lo menos que tengas un poquito, digamos, de conocimiento básico sobre programación orientada a objetos. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Tenemos por acá el primer framework, este es Angular. Es un framework open source, desarrollado por Google para facilitar la creación y programación de aplicaciones web de una sola página, digamos un single page application. ¿Cuál sería el pros y el contra de Angular? Bueno, podemos decir que Angular es muy robusto realmente.
y tiene un buen campo laboral. También tiene una muy buena integración con TypeScript. Entonces, ¿qué contra podríamos ver? Bueno, el hecho de que sea robusto te va a crear un archivo bastante alto y un coste bastante alto. También aprender Angular puede ser un poquito más desafiante porque hacer un framework muy robusto, muy grande, vas a tener una curva de aprendizajes un poquito más inclinada. Entonces muchas personas como que le toman un poquito de miedo a esto de Angular porque a veces digamos que te toma un poquito más de tiempo realizar cosas sencillas que con otros frameworks no lo puedes hacer, digamos que con 2 o 3 pasos. Pero es porque Angular tiene consigo, digamos que todo el paquete. No necesita tantos plugins como otros programas, como otros, digamos, frameworks. Entonces, el hecho de que la curva de aprendizaje sea un poquito más difícil no lo hace mejor ni peor. Simplemente lo que te quiere decir es que aprenderlo te va a tomar un poquito más de tiempo. Y si puedes ver las empresas que utilizan Angular, tenemos a GitHub, Samsung, Microsoft, Google, es decir que es un framework que está bastante posicionado y que mucha gente todavía lo ama. Entonces, entrando al segundo framework, tenemos a React. Acá hay muchas personas que aman React porque está respaldada por Facebook y una comunidad enorme. Ellos se declaran como una librería de JavaScript para construir interfaces que son dirigidas por datos dinámicos. Entonces, React acá, a diferencia de Angular, sería un poquito más fácil de entender porque solamente trabaja con la interfaz, no tiene consigo toda esa robustez como Angular. Entonces digamos que curva de aprendizaje va a ser un poco más sencilla. ¿Qué pasa acá? Tiene un montón de pros, porque empezando que tiene una comunidad también próspera, tiene un Virtual DOM que es muy interesante, tiene lo que es React Native, tiene sus Redux, los hooks ahora que es una, digamos, feature una API bien buena que está ayudando mucho con lo que es el estado de tu aplicación. Y podemos decir que es más ligero que Angular porque solamente trabaja con la interfaz. Entonces, ¿qué contras tiene, digamos? Y no son de que contras malos, simplemente cositas que pueden dificultar un poquito el aprendizaje. Y es que tendrías que aprender lo que es JSX. Aparte de esto, podemos decir que no existe, digamos que un estándar de desarrollo, aunque lo existe, pero no tan, digamos que marcado como un framework, porque al ser una librería te da mucha libertad de hacer lo que quieras. Entonces tú simplemente tienes que tratar de que todo tenga su compatibilidad y que todo pueda siempre funcionar. Aquí hay empresas que, digamos que confían en React, aquí hay un montón, Facebook, Instagram, whatever, tenemos un montón de ellas, así que puedes elegir React, es una muy buena opción para lo que es el campo laboral es súper amplio, hay muchas empresas que han venido de Angular hasta React y muchos desarrolladores han amado ese cambio. Entonces ya por último tenemos a Vue.js. Vue.js es un framework progresivo para construir también interfaces de usuario. Esta, digamos que está centrada en la capa de la visualización y es más fácil de utilizar e integrar con otras librerías y proyectos existentes. Es decir, si quieres trabajar con Laravel, con Ionic, con todo el mundo, Vue.js es muy interesante. Vue.js cada vez está subiendo un montón con su versión 3 y ese Composition API está genial. En mi gusto personal, para el campo, digamos que laboral, opto siempre por React, pero Vue, para mi gusto personal, es lo máximo. Te lo recomiendo un montón. Es sumamente fácil. Es mucho más fácil de entender o de aprender que React y también que Angular. Y para empezar con un framework, yo siempre recomiendo empezar por Vue, porque te hace la vida un poquito más fácil, porque es mucho más fácil de ver resultados que puedas ir trabajando y notando ciertas cositas que son un poquito más fácil y flexible a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué pros tiene? Bueno, que tiene una talla pequeña, que la curva de aprendizaje, como dije anteriormente, es menos dificultosa, ¿no? Es más fácil aprenderlo. También maneja su Virtual DOM, también maneja su estado, tanto con Vuex y también ahora con su Composition API. ¿Qué te puedo decir? Tiene también una flexibilidad enorme, pero esto también trae consigo un montón de contras que al ser demasiado flexible puede ser problemático, ¿no?
y también tiene un poco menos mercado laboral que React y no cuenta digamos con un apoyo con muy grandes proyectos, aunque claro que sí, pero me refiero a proyectos tan grandes como Facebook o todo esto. Dificulta un poquito y por eso teniendo digamos a React y a Angular es muy difícil llevarlo a la cuesta, porque estos ya tienen un respaldo de una comunidad enorme y de muchos años de trabajo. Vue.js fue desarrollado por Evan You y digamos que se ha sostenido gracias a la comunidad. Aquí tenemos empresas que utilizan a Vue.js. Como podemos ver, son empresas importantes que optan por este framework. Así que mi recomendación, si quieres empezar con uno, puedes empezar tanto con React o con Vue.js porque te va a hacer la vida súper fácil. También recomendaciones te puedo decir que inmediatamente aprendas uno de ellos. Cuando quieras pasar al otro framework te va a parecer sumamente fácil porque todos manejan los mismos conceptos, todos manejan digamos que un estado de tu aplicación, todos van a manejar algunas directivas y todos van a encargarse de crear aplicaciones web. Entonces no te cases con un framework, siempre ten pendiente que cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, pero en lo que hacen bien, lo hacen sumamente bien y te van a dar buenos resultados. Y ciertos proyectos te van a pedir o a requerir que tú utilices uno de ellos y te va a dar un resultado digamos que muy satisfactorio. Así que todos ellos son buenos, no te quejes de ninguno, no digas que este es mejor o peor, porque cada uno se adapta a ciertas necesidades. Así que en la siguiente semana estaremos compartiendo un live en el cual estaremos tratando todos estos temas de manera más profunda y más detallada de cada uno de estos frameworks, ya gracias a ciertos exponentes que vamos a estar realizando esa charla, exponentes y expertos en Angular, en React y en Vue, y vamos a ver cada uno de esos features, qué hace mejor a cada framework, en qué parte ese framework es digamos o hace su tarea bastante bien y cómo se diferencia o cómo hay una comparativa entre cada uno de ellos a fin de nosotros ver quién gana en esa batalla de frameworks. Así que te invito a que estés atento a cuando nosotros compartamos ese live para que puedas realizar algunas preguntas y también aprender mucho acerca de estos frameworks de JavaScript. Esperando como siempre que te suscribas y actives la campana para que puedas enterarte cuando comparta nuevos videos como este. Eres libre de compartir ese contenido con tus amigos y ayudar a la comunidad a crear y crecer en este emprendimiento frontend. Como siempre, soy Michael Linares de XKWeb. Hasta la próxima. Chao.